Muy buenos días con todos los que se han conectado. Gracias por su participación. Un agradecimiento especial a los organizadores del evento, a la empresa Ingenium y a DC360. Gracias por darnos esta oportunidad. El día de hoy, con mi compañero Hugo Sánchez, hemos preparado una presentación sobre algunos puntos importantes que creemos se están manejando ahora en la gestión de las redes de telecomunicaciones y data center, dada eh, la implementación de la tecnología 5G en, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y si bien es cierto, en nuestros países de Latinoamérica todavía está rezagada la implementación porque algunos gobiernos tienen que licitar las bandas respectivas para que la tecnología 5G se pueda implementar en su máxima capacidad. Sin embargo, creo que este tema es importante tratarlo, que es el poder de la red 5G y sus desafíos en la infraestructura crítica. Llámese la infraestructura crítica como aquellos espacios donde el equipamiento de infraestructura será necesario para poder soportar todo esto, esta implementación de la tecnología 5G, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar, principalmente referido al tema de energía y de climatización. Haciendo un poco de historia, podemos ubicarnos en el año 1854, cuando el italiano Antonio Meucci inventó el teléfono. Aquella vez lo llamaron el teletrófoni, dada una necesidad de comunicación, ¿no? Con su esposa, que estaba bastante enferma en una habitación. Entonces él necesitaba comunicarse desde su oficina en la propia casa hasta el dormitorio. Entonces inventó el teléfono, ¿no? También se le atribuye la invención del teléfono a Graham Bell, que en 1876 no inventó, sino ya finalmente se supo que él lo patentó, ¿no? El teléfono, ¿no? Y cuenta la historia que cuando conectó su primera llamada, su teléfono, ya tenía 4 llamadas perdidas de su esposa, ¿no? Entonces, para amenizar un poco el tema, ¿no? Ahí mostramos también una antena parabólica bastante grande, robusta, de 35 metros de altura. Esta es una antena que fue instalada precisamente acá en Perú, pero seguramente que en varios países también lo tienen. Entonces, era una infraestructura grande, robusta, que ocupaba muchos espacios, mucho espacio, y así también se fue desplegando la infraestructura de la red de telecomunicaciones en aquella época, ¿no? Entonces, edificios grandes que contenían equipos que consumían baja potencia, pero que ocupaban grandes espacios, ¿no? Entonces, los ambientes eran ineficientes, no había mucha preocupación del tema del consumo de energía, de la eficiencia energética, porque eran sistemas que funcionaban en baja potencia, ¿no? Entonces, esto a lo largo de los años ha ido cambiando. Entonces, ya tenemos la evolución de las redes a 5G, ¿no? Entonces, por el año 1980 ya teníamos la primera generación, la 1G, donde teníamos la comunicación por voz a muy baja velocidad, 2.4 kilovatios por segundo. Y 10 años después, porque estas tecnologías cada 10 años han ido evolucionando, ya teníamos la segunda generación, donde no solamente teníamos voz, sino también teníamos ya los mensajes cortos, ¿no? Entonces, esta fue la segunda generación. Y el año 2000 ya tenemos la tercera generación, donde también ya se produce una revolución, porque finalmente tenemos el acceso a Internet, con esta 3G. La velocidad aumenta muchísimo, ya teníamos 2 megabytes por segundo en aquella vez. Y de ahí vamos al 2010,
donde entra la cuarta generación, el 4G, donde ya tenemos el video dentro de las redes, ¿no? Y también una serie de aplicativos que se fueron desarrollando y que hasta la época, hasta hoy los seguimos utilizando, ¿no? Entonces, con una velocidad de hasta 100 megabytes por segundo, así venimos utilizando estos sistemas, ¿no? En el 2020 llega 5G, ¿no? Llega 5G y, que viene a cubrir una necesidad no tanto para los usuarios, que también nos vamos a ver beneficiados con más velocidad, con mayor volumen de datos. Viene a cubrir una necesidad principalmente para incrementar la interconectividad o la conectividad entre dispositivos, ¿no? Gran cantidad de dispositivos se van a poder conectar con esta tecnología 5G, ¿no? Entonces ahí viene a implementarse el Internet de las Cosas, los coches autónomos, las ciudades inteligentes, todos esos sistemas y en la industria también, la robotización va a ser utilizada con 5G, ¿no? Entonces, si hacemos similitud con las vías de comunicación que tenemos actualmente, con las carreteras que tenemos actualmente, tenemos vehículos circulando a baja velocidad, poco tráfico, vías angostas, pero esto con la implementación de 5G, lo que va a ocasionar es que en esas carreteras, en esas vías circulen vehículos a mucho mayor velocidad, eh, mucho más tráfico, mayor volumen de vehículos, y entonces tendríamos carreteras más anchas también, por eso es el requerimiento 5G requiere banda ancha para poder implementarse a gran capacidad. Entonces, vías que tienen alta velocidad, alto tráfico, grandes volúmenes de datos, camiones grandes circulando por las vías, se convierten en vías muy críticas de gestionar. Entonces, requiere otro tipo de infraestructura, otro tipo de parámetros de diseño del equipamiento que se vaya a implementar para esta tecnología. Tres desafíos principales en las redes, ¿no? De telecomunicaciones, de datos, ¿no? La primera es que las redes tienen que expandirse para poder satisfacer los requerimientos de infraestructura que demanda la 5G. Las redes actuales tienen que expandirse, los operadores de telecomunicaciones, de data center, tienen que hacer expansión de infraestructura, de edificios, para poder soportar esta demanda de 5G. Las redes actuales no es que van a desaparecer, sino que tienen que transformarse. Ahí viene el otro desafío. Tiene que transformarse la infraestructura actual física, tiene que transformarse. Por ejemplo, los edificios actuales que albergan los sistemas que están operando con 3G, con 4G, ya sea en la red principal de core o en la red de acceso, tienen que transformar, adecuar su infraestructura, pero con otros parámetros de diseño. Entonces, actualmente se tienen gabinetes funcionando con una densidad de potencia de 3 kilowatts, 4 kilowatts, 5 kilowatts. Con 5G vamos a tener gabinetes de 15 kilowatts, 20 kilowatts, o sea, 3 veces más, 4 veces más. Entonces, no es posible ya ponerlo en funcionamiento en la misma sala, el mismo espacio donde están operando actualmente la infraestructura 3G, 4G, porque tienen otros parámetros de diseño. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma de los gestores también, que cambiaron los paradigmas. Lo que anteriormente nosotros considerábamos una temperatura promedio de sala, ahora ya no, ahora ya hay que considerar temperatura de gabinete, del rack, temperatura de rack, o temperatura en el punto del servidor, así de crítico están los sistemas. Entonces eso demanda otro tipo de diseño, otro tipo de parámetros para la gestión de los espacios y para la gestión de la climatización, de la potencia, ¿no? Otro desafío es el tema de la optimización. Las redes tienen que optimizarse
reducir su complejidad. ¿Para qué? Para poder hacer eficiencia energética, ¿no? Porque esa es otra preocupación que se tiene actualmente con 5G. Se vienen altos consumos de energía, ¿no? Dependiendo en qué sector de la red esté o en qué tipo de infraestructura esté. Pero esa va a ser la preocupación, ¿no? Entonces, hay unos desafíos en las redes y en las siguientes láminas mi compañero Hugo les va a mostrar cómo estas redes se están transformando, ¿no? Doy paso a Hugo. Hola, César, muchas gracias y buenas tardes a todos. Eh, bueno, comencemos un poco con una revisión de cómo es actualmente la configuración de la parte de las redes. Lo que tenemos que tomar en cuenta es de que ahorita estamos hablando de dos tipos básicos de inmuebles, de edificios. Primero tenemos la parte del core o del núcleo, donde básicamente lo que estamos hablando es que tenemos estos data centers donde se alojan toda la parte de los servicios de IT, pero también tenemos otro tipo de edificio que sería la parte donde está la conmutación, toda la parte de lo que son las telecomunicaciones y también tenemos la parte de lo que son las oficinas centrales del operador. Cabe mencionar que, por ejemplo, la parte del dataset y la parte de las oficinas centrales, esto está dominado por alimentación de corriente alterna. Y la parte de telecomunicaciones está dominada por temas de corriente directa. Básicamente estamos hablando de voltajes de menos 48, menos 24 volts. Y en la parte de la red de acceso, pues bueno, lo que contamos actualmente es con otros sitios que son también de alta criticidad, igual que el core, que básicamente lo que nos dan es precisamente el punto de conexión con los usuarios. Cabe mencionar que en la parte del core, así como también son sitios de alta criticidad, también son sitios de alto consumo. Ahora, ¿qué pasa con la llegada de 5G y todo lo que tiene que evolucionar la parte de la red? Porque al final de cuentas, 5G definitivamente va a requerir nueva infraestructura, desde los núcleos o desde el núcleo hasta la periferia. Y esta capacidad se requiere porque con la entrada de 5G lo que vamos a tener son millones y millones de nuevos dispositivos. ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que va a pasar en la parte del core? Al final de cuentas, lo que vamos a ver en el core es que mucho de la parte de la conmutación, la parte de telecomunicaciones y la parte de las oficinas centrales y todas estas aplicaciones se van a mover al data center. Entonces ahí lo que vamos a tener es una transferencia de funcionalidades hacia el data center. Y obviamente en la parte del core lo que vamos a tener es todo este requerimiento en cuestión de tecnología para el data center, en cuestión de optimización en la parte energética, la eficiencia, en la parte de la transferencia térmica y toda la parte de las tecnologías que hemos estado viendo durante este software. Sin embargo, viene un nuevo elemento dentro de esta arquitectura y es la parte de los edificios Edge. Y los edificios Edge básicamente son lugares que lo que van a hacer es acercar el procesamiento de datos que necesitan los dispositivos, porque 5G no nada más es dispositivo, no son usuarios, son dispositivos, va a acercar todo ese procesamiento hacia los dispositivos. ¿Qué es otra cosa que vamos a, o por qué tenemos que tener estos edificios Edge? Pues básicamente, 5G hay que considerar que es una tecnología que lo que va a evolucionar es la parte de el procesamiento de datos cerca de los dispositivos. Estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de seguridad inteligente, salud, vehículos autónomos, como ya mencionó César, realidad aumentada, incluso temas de retail inteligente y la parte de la industria 4.0. Entonces, lo que necesitamos es procesamiento más rápido. ¿Y esto qué significa? Menor latencia. Estamos hablando que 5G vamos a tener latencias menores a 1 milisegundo. Entonces, para eso nace este nuevo edificio, que es la parte de los edificios Edge. En la parte de acceso, 5G
Y como decía César, las tecnologías anteriores van a existir, van a seguir existiendo, pero en la parte del acceso vamos a tener nuevos sitios, nuevas celdas que van a requerir una mayor cantidad de dispositivos. A lo que estamos hablando es de que en un momento dado, para tener estas latencias y estas velocidades hasta de 10 gigabits por segundo, en un momento dado podríamos llegar a tener 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Entonces, lo que vamos a estar viendo es una gran cantidad de nuevos sitios desplegados en las ciudades. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo va a acabar la configuración en las redes del mañana? Pues básicamente aquí lo que vamos a tener es toda la parte, todo va a estar concentrado en el data center, ¿sí? Vamos a seguir teniendo la parte de los edificios Edge, que cada vez van a ser más y ustedes van a empezar a verlos dentro de las ciudades, van a estar ubicados en ciertas posiciones, ¿sí? Y algo interesante, estos edificios Edge van a tener la convergencia tanto de la parte de corriente directa de lo que es los servicios de telecomunicaciones, como temas de corriente alterna. ¿Por qué? Porque en el Edge lo que vamos a tener que poner son dispositivos de IT para hacer todo ese procesamiento de datos. Y en el tema de acceso, lo que vamos a ver dentro de las ciudades es una gran cantidad de antenas, vamos a llamarlo así, o de sitios que también van a tener parte de IT para poder hacer toda esta transferencia de información hacia los dispositivos. ¿Ok? Eh, Ahora, al final, ¿cómo lo vamos a ver? ¿O cómo va a quedar esto? Al final lo que vamos a ver es toda la parte del núcleo o los cores. Vamos a estar viendo centros de datos, ¿sí? Con toda la tecnología para la parte de térmico, respaldo, manejo de corriente alterna, manejo de corriente directa. Ya se está hablando de corriente directa de alto voltaje, estamos hablando de centros de datos con equipos de IT alimentados por corriente directa, ¿ok? Se está haciendo en algunos países. Y en la parte del Edge, lo que vamos a ver es este concepto físicamente, ¿cómo se va a ver? Bueno, aquí es donde toma mucha relevancia lo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo en la cuestión de los data centers móviles o los data centers modulares. Lo que vamos a ver es un despliegue de este tipo de sitios que van a estar por todas las ubicaciones manejando gabinetes, como decía César, de capacidades o de consumo muy altos, arriba de los 2, 3 kilowatts que estamos acostumbrados a ver. Ahora, algo muy importante dentro de estos sitios van a ser las plataformas de monitoreo y de gestión que vamos a tener, porque al final van a ser tal cantidad de sitios que el operador en su centro de operaciones va a tener que estar haciendo un monitoreo de forma remota para saber cuál es el comportamiento de consumo de energía y obviamente cuál es el comportamiento en la parte de temperatura, porque estos sitios ya van a tener que tener aire acondicionado de precisión y tecnologías para mitigar o para hacer óptimo la parte de la temperatura. Y en la parte del punto de acceso, la red, lo que vamos a ver es una gran cantidad de red, de antenas y de sitios con dispositivos de distintas formas, básicamente porque algunos van a ser para 4G, otros van a ser para 3G, para las tecnologías anteriores, y vamos a ver todos los micronodos que van a llegar y que van a estar conectando todos los dispositivos de 5G. Pero también vamos a ver que varios sitios, como en edificios, como industrias, incluso cercanos a las casas, también vamos a ver este tipo de dispositivos de conexión. Entonces, esto es como vamos a ver, es una descentralización de la red. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Y cómo afecta o cuáles van a ser el tema de los retos en la parte de infraestructura que tienen que tener los operadores? César, ¿nos puedes platicar de esto, por favor? Claro que sí, Hugo. Gracias. Eh, sí, ¿cuál va a ser el impacto de todos estos cambios que estamos viendo en la infraestructura crítica? Ahí vemos, por ejemplo,
se está produciendo un cambio de la arquitectura de la red, es decir, hay una migración de arquitectura del core, que se está descentralizando hacia el edge, hacia el borde de la red. Igual en la red de acceso también hay se está centralizando la arquitectura cada vez con mayor responsabilidad, con mayor predominancia en un espacio crítico de la red, que es el edge. Ustedes saben que el tema de core normalmente se maneja una topología con energía alterna, se alimentan los sistemas con energía alterna, cosa que no ocurre en el tema de acceso. En el tema de acceso tenemos una topología que usa sistemas en energía continua. Entonces, como hay una migración hacia el borde de la red, que es un espacio bastante crítico, entonces vamos a tener sistemas que van a ser requeridos con topología mixta, ¿no? Sistemas que van a usar tanto la energía alterna como la energía continua, ¿no? Entonces, que no les parezca raro que en un mismo rack puedan estar manejándose ambas topologías, ¿no? Alterna y continua, ¿no? También se está produciendo un incremento de la densidad térmica en los gabinetes, ¿no? El incremento de la densidad de potencia por gabinete, ¿no? Lo que hasta el 2018, 2019, o sea, hasta estos años se viene manejando 6 kilowatts por rack, tanto en el core, en el edge. En acceso podemos tener 3 kilowatts, 2 kilowatts, 1 kilowatt. Hacia el 2025 o a lo largo de los años vamos a estar llegando a 16 kilowatts por rack, 26 kilowatts por rack en aquellos sitios del core donde haya 50 a 100 rack. Y en el edge, fíjense ustedes que vamos a estar manejando 30 kilowatts por rack. Bueno, acá en la presentación está montado, pero son hasta 30 kilowatts por rack que vamos a estar manejando. Entonces son sistemas ya de alta densidad que requieren otro tipo de criterios para dimensionar la climatización, para gestionar la criticidad, los servicios de mantenimiento, la operación de los sistemas, sistemas de monitoreo, plataformas de monitoreo más potentes, automatizados, con poco contacto con las personas, porque son altamente críticos, que ya no se van a poder tocar los sistemas. Entonces se requerirá de plataformas de gestión, de monitoreo, de control a distancia mucho más potentes, incluso para hacer un nivel de mantenimiento a distancia, cuando yo quiera saber si las baterías van a soportar o no, que me pueda conectar y que yo me pueda controlar a distancia, o que pueda saber si realmente estoy haciendo eficiencia energética o no. Tengo que tenerlo gestionado con una plataforma de gestión, o si el generador, el grupo electrógeno está operativo o no está operativo, o tengo que ponerlo en servicio a distancia. Tengo que tener una plataforma bastante robusta y potente. Y lo mismo se está produciendo en acceso, ¿no? También estamos yendo a manejar a 20 kilowatts por rack, 3 kilowatts por rack, hasta en los sitios pequeños, ¿no? Vamos a tener esos niveles de potencia, ¿no? Entonces, ese es un impacto en la infraestructura crítica, que es lo que vemos, ¿no? También lo que vemos es un incremento del almacenamiento de la energía, o sea, de las baterías, ¿no? Cuando hay un fallo de corte comercial, falla la energía eléctrica, las baterías tienen que entrar a soportar, porque son sistemas altamente críticos que no se pueden incomunicar, y además que es mucho dinero perdido, ¿no? Si es que falla uno de estos sistemas. Entonces, ahí estamos yendo de manejar autonomías de 30 minutos en estos sitios del core, y estamos yendo a 120 minutos en la red Edge, ¿no? Porque son sistemas altamente críticos, más cerca al usuario, mayor procesamiento de datos cerca a los usuarios, para poder garantizar esa baja latencia que demanda la tecnología 5G, ¿no? El impacto en la demanda eléctrica también la vamos a ver. Aquí
todo lo que es en rojo, estamos viendo todo lo que es lo que era el consumo eléctrico en el 2017, ¿no? Por tipo de local, ¿no? En los data centers, en las centrales MSC, en la BCC, en los nodos, todos están sufriendo ese impacto del incremento de energía, principalmente en el core y en el edge y en los nodos principales, ¿no? Hay sí una bajada de consumo de energía en aquellas centrales que por cambio tecnológico se van apagando y lógicamente que van consumiendo menos energía, ¿no? Cosa que lo vemos en esta lámina, ¿no? Los data centers, como les mencionaba, el 2017, lo que se va a tener el 2024-2026, hay un crecimiento fuerte. También en los macronodos y en los nodos de la red Edge, lo mismo, ¿no? Se está produciendo un gran incremento de la densidad de consumo de energía eléctrica, ¿no? Esto implica una preocupación para los gestores. Entonces, ahí vienen los grandes retos de qué cosa es lo que tengo que hacer. Infraestructura crítica, especializada, plataformas de monitoreo potentes para gestionar esta energía permanentemente. Y no solamente que no falte la energía, sino también que tengo que pensar en eficiencia energética, que es fundamental, ¿no? para estos sistemas, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos comentarles a todos. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han brindado. Ahí les dejamos nuestros contactos, cualquier consulta que nos puedan hacer. Tenemos también una pequeña encuesta ahí en el chat de preguntas para que nos puedan colaborar con sus respuestas. Y simplemente agradecerles por la presentación. La tecnología sigue avanzando. Hay muchos retos, muchas oportunidades también para todas las empresas. La verdad que no sé qué hubiéramos hecho si no hubiera habido tecnología durante la pandemia. No hubiéramos podido desarrollar nuestras actividades. Entonces, la tecnología y las empresas de telecomunicaciones, de data center, han permitido que nuestra vida, nuestra actividad diaria se siga manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bienvenida a la tecnología 5G. Gracias a todos. Muchas gracias.